corazón todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Buenas, ¿cómo andan? Aquí estamos de nuevo. Ustedes saben que siempre me da esto de agradecerles que estén ahí, que nos acompañen y también que nos sugieran y que participen de alguna manera haciéndonos preguntas o hasta a veces por ahí alguna crítica, ¿no? Que nos hace bien. En estos días pasados se hizo la peregrinación de los jóvenes a Luján, suspendida en el tiempo de la cuarentena pasada, y ahora retomamos. La verdad que mi corazón lleno por ver la cantidad de gente que vino a Luján, ¿no? La fe en Dios y el amor a su Santísima Madre se mantiene en el corazón del pueblo, ¿no? Y bueno, de mil maneras expresado, ¿no? Y también en esto de hacer unos kilómetros caminando en agradecimiento, pidiendo. Así que, bueno, quería mencionarlo y también como un hijo de María la Virgen, alegrarme con ustedes que el santuario de Luján ha recibido a los peregrinos, a aquellos que se sienten de verdad hijos de María la Virgen y que han llegado a Luján después de muchos kilómetros, con el cansancio, con la emoción, con todo eso que ya sabemos que se vive en la peregrinación a Luján. Esta es la figura o el lugar que la Virgen María tiene en nuestro corazón y en el pueblo también. No solamente se manifiesta de esa manera, sino también con una obra que ha sido presentada aquí en Luján de Alejandro Marmo. Ha hecho una hermosa imagen de la Virgen de Luján con elementos de descarte, ¿no es cierto?, de metálicos, y ha logrado una hermosísima imagen de unas dimensiones muy grandes, con un operario, con un trabajador al lado, ¿no? Así que quería agradecer también a este artista que le ha dedicado su obra, también su destreza artística a venerar la Virgen de Luján, ¿no es cierto? Hermosísima imagen. Saben que en Encuentro Matrimonial hicimos una pollada y lo hicieron los matrimonios. Yo colaboré desde afuera un poquito, ¿no? Y acompañamos también espiritualmente y bueno, la motivación y el acompañamiento está. Sin embargo, la comunidad ha experimentado dos cosas que, bueno, me lo comentan, ¿no? Por un lado, el trabajar con otra parroquia, en otra parroquia, San Cayetano y de San Demetrio. En esto estuvimos ahí trabajando juntos, ¿no? Y por otro lado, la necesidad, el que sea evidente, la necesidad de encontrarnos. Esto se ha notado y hemos caído en la cuenta de la importancia del participar de manera comunitaria en algunas tareas, para el servicio, para la ayuda del prójimo, o también solamente para divertirnos y charlar un poco, ¿no? No dejen de participar. Hay mucha gente que tiene que superar un poquito los miedos también. Esta cuestión del virus y la pandemia y las cuarentenas han llenado el corazón de temor, ¿no? Y hay que hacer el esfuerzo un poquito de salir, ¿no? De salir.
si están dadas las seguridades ya, hacer el esfuerzo de salir y de encontrarme con los demás, ¿no? En el ámbito parroquial esto está probado de que una parroquia es un lugar de encuentro y la misa es un lugar de encuentro también, y esto tenemos que agradecerlo y también promocionarlo y descubrir que allí también Dios está. Donde dos o más se unen en mi nombre, allí estoy yo, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hagamos el esfuerzo de participar y de ver como providencial que pertenecemos a una comunidad, que estamos junto a otros. Esto nos hace bien, de verdad que nos hace bien. Por eso, gracias a Encuentro Matrimonial, a los matrimonios de este movimiento, por hacer una cosa tan sencilla como juntar dinero para que otros puedan encontrar una experiencia matrimonial nueva, ¿no? Como es el Encuentro Matrimonial, y para eso se trabajó, para colaborar en el próximo encuentro que se va a hacer el día 30 y 31 de octubre próximo. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho, no. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan... Manos más humildes en la tierra de Nazaret se encontraba un carpintero tallando tu amor y fe. Por ser fiel a tu promesa elegiste a San José como padre y custodio de Jesús de Nazaret, fiel padre de los humildes, carpintero de Nazaret. Enséñanos a tener tu humildad en nuestra fe, fiel Padre de los humildes, carpintero de Nazaret. Enséñanos a tener tu confianza en nuestra fe. La Iglesia está constantemente buscando dar algún camino, alguna solución, al menos una ayuda concreta a las familias, especialmente a los matrimonios. Sabemos que la rutina y la pobreza y qué sé yo, la inmadurez, a veces nos llevan a decir, esto no funciona más. Y honestamente, hemos hecho el esfuerzo, hemos buscado ayuda, hemos buscado la respuesta ante interrogantes que solitos no la vamos a poder resolver, ¿no? ¿Cuántos matrimonios, cuántas esposas o esposos están en soledad masticando qué es lo que hago, para dónde disparo, cuándo escapo? Y es muy triste esto, porque de verdad que no era el sueño del inicio. La Iglesia les ofrece constantemente propuestas para aquellos matrimonios que quieran revisar su vida matrimonial, buscar una luz de esperanza, encontrar una luz de esperanza en ustedes mismos. Estas ayudas a veces son a la forma de encuentros, de retiros,
para mejorar, para encontrar un poco de luz, para no estar tan tristes, para ofrecerles a nuestros hijos un mejor matrimonio, un mejor testimonio de amor entre mamá y papá. Creo yo que vale la pena, vale la pena. Por eso Encuentro Matrimonial les hace esta propuesta, ¿no? Encuentro Matrimonial Mundial es un movimiento de iglesia que se dedica a ayudar a matrimonios, ayudarlos por medio de un encuentro que son un par de días, un fin de semana, y que en ese lugar, en ese espacio, se les enseña qué es el amor. Se les refrescan cantidad de cosas hermosas que vivieron hace muchos años. Creo yo que vale la pena jugársela por el matrimonio y por la familia. Vale la pena buscar las respuestas y vale la pena superar la cantidad de inconvenientes que a veces surgen en la vida cotidiana, en la vida de pareja, en la vida íntima, qué sé yo, tantas cosas que a veces las llevamos con muchísima soledad y angustia y que conviene buscar ayuda. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho, no, abraza mi corazón. Bueno, quería comentarles algo que me llama la atención, ¿no? Ustedes recordarán, en un momento sabemos de los políticos que han accedido a tirarse las cartas, a hacerse cartas astral, a visitar a brujas, a tener adivinos, manochantas que rodean al poder y a veces no tan manochanta, a veces agentes del demonio, ¿no? Esto siempre lo hemos sabido de muchísimos políticos argentinos y de todo el mundo, ¿no? Y ahí nadie se rasga las vestiduras, ¿vieron? O sea, hasta es algo llamativo que un presidente vaya a una bruja o a un brujo. Eso nos llama la atención. Un ministro nombra a Dios y ahí todos se ofenden, todos se molestan. No estoy a favor de este ministro, ni de aquel presidente, ni de nadie. Estoy mencionando esta cuestión que cuando aparece la palabra Dios en el ámbito civil, les molesta, ¿no? Les molesta. Alguna vez mencioné algo que me llamaba también la atención, ¿no? En los ámbitos académicos, en universidades, laicas, recontralaicas, remil laicas, no se puede hablar de Dios. Y una vez discutiendo con uno, le digo, sí, no se puede hablar de Dios, pero a favor no se puede hablar, porque en contra, bien que se llenan bien la jeta, ¿no? Para hablar en contra de Dios, en contra de la iglesia, en contra de los curas, en contra del Papa. Para ahí sí, ahí no son laicos, ahí toman partido en contra de Dios, ¿no? Bueno, esto me suena más o menos parecido, ¿no? Un ministro, cualquiera fuera, nombra a Dios y se ofenden, ¿no? Bueno, oféndanse. Estamos en las manos de Dios. Y para todos aquellos que se ofenden, ¿no es cierto?, de que se menciona a Dios en el ámbito público, nosotros rezaremos por ellos, ¿no? Y también nos gustaría que se ofendan porque algunos políticos y algunas personas del ámbito aún de la farándula, ¿no es cierto?, andan haciendo alarde de ir a visitar a esta bruja o aquel otro brujo o haciéndose esto, aquella adivinación, ¿no es cierto? Accesos al futuro, qué sé yo, tantas cosas feas, ¿no es cierto? Netamente satánico, pero bien, cada uno hace lo que puede, ¿no? Nosotros seguiremos creyendo y poniendo el nombre de Dios en alto, siempre. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho, no, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que
El Día de la Madre, en la mayoría de los países, se celebra en mayo. Sin embargo, en Argentina es el tercer domingo de octubre, teniendo su origen en el calendario litúrgico que la Iglesia Católica utilizaba antes de la reforma del Concilio Vaticano II. De hecho, el 11 de octubre se festejaba Santa María Madre de Dios, y para homenajear a las madres se elegía el domingo anterior o posterior, con el fin de utilizar una jornada de descanso. Santos argentinos. La Argentina cuenta con 3 santos, 13 beatos, 7 venerables, 38 siervos y siervas de Dios y 11 causas en preparación. Nos creaste. Una de ellas nació en España, pasó la mayor parte de su vida de apostolado en Bolivia y transcurrió sus últimos días en nuestro país. Santa Nazaria Ignacia March Mesa, también conocida como Nazaria de Santa Teresa. En 1925 crea la Congregación de Misioneras de la Cruzada Pontificia. Fue una gran promotora de la mujer. Fundó en Bolivia el primer sindicato de obreras de América Latina. En Buenos Aires se unió a la fundación y los primeros años de la parroquia Cristo Rey de Villa Pueyrredón. Erigió talleres, escuelas y comedores para niñas pobres y en 1938 fundó la Asociación de Señoritas con el nombre de Margaritas Pontificias del Pilar. Su preocupación por los últimos y no atendidos la llevó a crear el Hogar de Pobres, donde atendían a desamparados que tocaban ya al fin de sus vidas. Trabajó incansablemente por los jóvenes, la unión de las familias y la unidad de los cristianos. Mi camino alumbró. Oh, Santísima Trinidad, que infundiste el amor a la Santa Iglesia en el corazón de Santa Nazaria Ignacia y le inspiraste la fundación de un instituto misionero, concédenos, por su intercesión, la gracia que pedimos. Asimismo, concédenos que amando y siguiendo a Cristo, cooperemos con la Iglesia en su obra de predicar el Evangelio a toda criatura. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Soy hija de Dios. Santa Nazaria, ruega por nosotros. Recepti salutaribus moniti, e divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nos bis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dibitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
todo lo que pasa en el espíritu repercute en el cuerpo. Si una persona odia a otra, se traducirá en insultos, peleas, pudiendo llegar hasta matar. Lo mismo si una persona ama a otra, repercutirá ese amor espiritual en el mundo físico con muchas obras buenas. Y también lo que pasa en el cuerpo repercute en el alma. Tal es así que si alguien se corta un dedo, se pone triste todo entero. O si uno recibe un perjuicio material sin merecerlo, desaparecerá de él la paz y le surgirá deseos de justicia, hasta de venganza. También si uno se dedica a la música, su espíritu tenderá a comprender o expresar todo desde la música. Lo mismo pasa con la gimnasia o cualquier otra cosa. Con esto podemos comprender entonces el alcance espiritual que puede tener la práctica física de cosas como el yoga. El yoga es un conjunto de técnicas de ascetismo que comprenden ejercicios físicos, gimnásticos, respiratorios, etc., más o menos naturales, complicadas posturas o prácticas de meditación. Todo esto mezclado con ideas filosófico-religiosas propias del hinduismo, con la pretensión de llegar a unirse a un supuesto ser universal. El yoga no se puede aprender en solitario, sino que se necesita de una iniciación, un maestro, un gurú. El reconocido gurú Jean-Roger Reviere, en su libro Yoga, dice: las técnicas del yoga consisten en suprimir los estados de conciencia, las vibraciones mentales y reemplazarlas por una intuición extrarracional. Para eso el aprendiz o yogi debe pasar por 8 etapas. Primero, frenar pasiones y emociones. Segundo, adquirir hábitos de purificación física. Tercero, las posturas, que emulan posiciones de los ídolos hindúes o supuestas divinidades de la naturaleza. Cuarto, ejercicios de respiración. Quinto, abstraerse de los sentidos. Sexto, la concentración de la mente sobre un punto. Séptimo, control de la voluntad alejándola de toda sensación y pensamiento. Octavo, aislamiento de la realidad y extinción de la personalidad individual en el ser universal. Suele decirse que estas etapas van acompañadas de poderes extraordinarios, como la telepatía. Sin embargo, no hay registros serios de nada parecido, y todos los gurúes de la historia han muerto de igual manera. El mismo Buda murió en el siglo IV a.C. Y estos estados alterados de conciencia quitan la propia defensa psíquica que naturalmente tenemos contra los espíritus malignos. Lo mismo sucede con otras prácticas semejantes como el Reiki. Como es evidente, es casi imposible separar los principios filosóficos del yoga de sus prácticas gimnásticas, ya que de entrada, para llegar a esas prácticas, se pide modificar el modo de pensar. Carlo Rizzo, docente en cátedra de enfermedades nerviosas y mentales de la Universidad de Roma, en su libro 100 problemas de conciencia, dice que para realizar la gimnasia que el yoga enseña en sus primeros pasos, es necesario ser joven y estar exento de enfermedades cardiorrespiratorias o pleuropulmonares. De lo contrario, varios ejercicios resultan dañinos para el organismo. Y respecto de los últimos estadios yógicos, dice que, no obstante tales experimentos, en individuos jóvenes, inmaduros o con un sistema nervioso poco sólido, podrían favorecer la aparición de psicopatologías histéricas o psicasténicas. Y sin embargo, hay escuelas que enseñan yoga a los niños. Pero al confrontar la filosofía del yoga con el cristianismo, vemos grandes incompatibilidades, ya que el yoga es panteísta, mientras que el cristianismo dice que Dios no es creación. El yoga defiende la disolución de la persona, cuando el cristianismo defiende la individualidad hasta la santidad, pero en comunión con Cristo y los demás individuos. El yoga tilda a las cosas visibles como ilusorias, maya, y a la materia como mala,
mientras que la filosofía del catolicismo es realista y ve en la creación la obra de Dios. Y ni hablar del alejamiento del amor al que induce el yoga. En fin, si uno busca las recomendaciones de la Iglesia referentes al cuidado físico, uno se encuentra con el aliento y el apoyo de la Iglesia a cuidar el propio cuerpo y con la recomendación de decenas de otras prácticas que son médicamente seguras, buenas y armoniosas con las palabras eternas de nuestro Señor Jesucristo. Pero uno se topa con una negativa ante el yoga, porque nuestra Santa Madre Iglesia se preocupa por la salud tanto física como espiritual de sus hijos. En este programa Ser Católico iremos dedicando unos minutos semanales, si Dios quiere, para hablar sobre la vida de los santos. Santos hay muchos, algunos son muy conocidos, otros no tanto. Santos y beatos, hay muchos. Iremos comentando un poquito la vida de algún santo cuya fiesta litúrgica coincida con la semana en la cual se emite el programa semanal Ser Católico. Pero antes de empezar a hablar de los santos, en particular, quisiera explicarles cómo es que la Iglesia canoniza a una persona, cómo es que la Iglesia nombra santo o santa a una persona. Es todo un proceso judicial, podríamos decir, con información, con testigos, con jueces, que tienen que demostrar que la persona realmente está en el cielo y desde el cielo intercede por nosotros. Eso es lo que hay que demostrar. Este proceso tiene cuatro instancias o 4 momentos. Un primer momento es el momento local. La fase se llama diocesana, es decir, la persona murió, el buen cristiano, murió con fama de santidad, con olor de santidad, como se suele decir. Hay como un rumor en el ambiente de que esta persona que murió realmente es un santo, una santa. Y pasados los 5 años, luego de la muerte, se empieza a estudiar, sobre todo el obispo local empieza a como a hacerse eco de este rumor general, ¿no?, sobre la santidad de la persona o supuesta santidad de la persona. Tienen que pasar 5 años luego de la muerte. Todo este estudio de la vida de la persona se hace entre los 5 años luego de la muerte y los 50 años luego de fallecida esta persona, este cristiano. Bien, el obispo entonces empieza una investigación, con gente que lo ayuda obviamente. Se buscan escritos, si es que la persona escribió, testigos que hayan conocido a este supuesto santo, esta persona que murió con fama de santidad. Se elabora un primer informe que se presenta a Roma, a la Santa Sede. Ustedes saben que en la Santa Sede, en el Vaticano, hay una congregación dedicada a esto, ¿no?, digamos, a estudiar la vida de supuestos santos cuyas vidas o cuyas causas son presentadas en la Santa Sede. Se llama la Congregación para la Causa de los Santos, que está presidida por un cardenal de la Iglesia llamado prefecto para esa congregación. Bien, la congregación recibe este informe que le hizo el obispo sobre el supuesto santo y dice: muy bien, está bien hecho, está bien presentado, esto puede avanzar, este estudio puede seguir. Una vez que la Iglesia en Roma declara eso, al cristiano que murió con fama de santidad se lo puede llamar siervo de Dios o sierva de Dios. Y el culto para ese siervo de Dios es de carácter privado, no público.
Es decir, la devoción que uno le pueda tener a esa persona es privada. En Roma, en la Santa Sede, se sigue estudiando la vida de este siervo de Dios. Se busca más información, toda la información posible sobre la vida de esta persona. Y lo que hay que demostrar es que este siervo de Dios no solamente fue un buen cristiano, porque bueno, buenos cristianos hay muchos, sino que fue más que eso, es decir, que vivió las virtudes cristianas, especialmente la fe, la esperanza y el amor, la caridad, que vivió las virtudes cristianas en grado heroico, no en grado común, como nosotros, digamos, sino en un grado superior, en grado heroico, en grado no tan común, digamos, ¿no? Eso es lo que hay que demostrar en esta segunda instancia, en la cual intervienen sacerdotes, teólogos, canonistas, abogados canonistas de la Iglesia. Hay que demostrar eso. Se elabora un segundo informe que completa el anterior, se llama la positio, y una vez que se ha comprobado que este siervo de Dios vivió heroicamente las virtudes cristianas, se lo puede llamar venerable, el título de venerable. El culto para un venerable es todavía de carácter privado, no público, no se le puede dar culto público con oraciones o con imágenes, etc., ¿no? Bien, en un tercer momento, lo que la Iglesia pide ahora para comprobar que este venerable realmente es un santo, está en el cielo, está cerca de Dios e intercede por nosotros, es la comprobación de un primer milagro. Es decir, un hecho que no tenga explicación científica. Por lo general suelen ser curaciones milagrosas. O sea, una persona estaba muy grave, se estaba muriendo, por ejemplo, y de pronto se curó, de golpe se curó, algún familiar le estaba rezando a este venerable, y los médicos a los cuales se les consulta, los médicos que estuvieron en esa intervención o en esa problemática, dicen: esto no tiene explicación científica, científicamente no se puede demostrar esta curación. Y entonces eso, sumado a la devoción y a la oración de algunos familiares o amigos del casi difunto, digamos, del enfermo grave, entonces la Iglesia dice: bueno, esto ocurrió por un milagro que hizo Dios a través del venerable al cual se le rezó o al cual se le pidió. Y entonces se le empieza a llamar beato, la Iglesia lo beatifica, dice: esta persona está en el cielo, intercede en favor nuestro en el cielo. Beato. Ya ahora sí, el culto puede ser público, pero aún más bien local. El beato tiene un culto local, o sea, limitado más bien a una zona determinada, a un país. No es tan universal el culto del beato. Para que sea así, el beato debe ser declarado santo o canonizado, para lo cual se pide un segundo milagro, o sea, un segundo hecho prodigioso que no tenga explicación científica. Entonces, sí, la Iglesia con este segundo milagro dice: efectivamente, esta persona no solamente está en el cielo, eso ya lo dijo antes, lo comprobó antes, sino que además su culto puede ser público, ¿no? Y universal. O sea, toda la Iglesia en todo el mundo puede honrar, venerar, celebrar a este santo o a esta santa. En el caso del mártir es un poco distinto. En el caso del mártir hay que comprobar que el mártir, cuando murió, porque lo mataron por odio a la fe, por odio a la religión, por odio a Cristo, hay que comprobar que realmente esa fue la causa de la muerte, o del martirio, o del asesinato, y no otra. Una vez que se comprobó que el mártir murió por amor a Cristo, o sea, por odio a la fe por parte de sus verdugos, puede ser reconocido como mártir y beato, las dos cosas. No se pide un milagro
en el caso del mártir, para beatificarlo. Sí se pide un solo milagro para que el mártir sea canonizado. Bueno, creo que esta breve explicación nos puede ayudar a entender un poquito más, saber un poquito más cómo es que la Iglesia nombra santo o santa a una persona. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Regálale a tu amor de pareja una experiencia inolvidable. Porque siempre necesitamos renovar el entusiasmo, El respeto, la alegría, las ilusiones y los sueños que toda relación de pareja precisa para ser feliz. Por eso, viví un fin de semana de encuentro matrimonial. Inscribite en www.ematrimonial.org.ar ematrimonial.org.ar y consulta cuándo es el próximo encuentro en tu ciudad. Dentro de la Iglesia de Cristo hay personas que cometen pecados muy graves y totalmente condenables, incluso sacerdotes, obispos, y aunque no son la cantidad exagerada que los más media cuentan, al ver el mal, la corrupción y los pecados que se conocen aún de los altos prelados, muchos católicos y no católicos pueden caer en escándalo. En consecuencia se alejan y llegan a tratar a la Iglesia de maligna. Pero así como no hay que apresurarse a juzgar a ninguna persona, menos aún a una sociedad, que es el conjunto de personas. Menos aún entonces a la Iglesia, que es más que una sociedad, y fue instituida por Cristo, Dios encarnado. El problema está en que muchos cristianos no saben que la Iglesia es una institución divina, pero constituida por seres humanos, pecadores. Por tanto, los pecados de los miembros de la Iglesia, que pueden ser totalmente penables y merecedores del infierno, no constituyen una prueba de que la Iglesia en sí misma sea mala o falsa. Las pecadoras son las personas. El mejor ejemplo lo tenemos en los 12 apóstoles, con los que Cristo fundó su Iglesia. Judas lo vendió a sus asesinos. Pedro, el primer papa, lo negó 3 veces en el peor momento. Juan, a quien Jesús amaba tanto, aunque luego volvió al pie de la cruz, antes escapó cuando apresaron a Jesús, con tanto miedo que dejó caer sus vestidos. Tomás no creyó en Jesús hasta verlo resucitado con sus propios ojos, y todos lo abandonaron de igual manera. Pero Dios fundó su Iglesia igual, sirviéndose de esas personas, arrepentidas, pero con sus miserias propias, y ella durará hasta el fin del mundo. Incluso durante la historia han habido muchos católicos que vendieron o traicionaron a la Iglesia, como el monje Lutero, que fundó su propia secta argumentando que estaba harto de los pecados que veía en la Iglesia. Es como si una persona se cambiara de familia porque no le gusta lo que hacen sus hermanos. En vez de ser un buen católico, luchar por corregir los errores desde adentro por el bien de la Iglesia, como sí lo hicieron muchos santos. Vemos también que solemos caer en señalar a los pecadores y a sus pecados, pero en el desmerecimiento o desconocimiento de las bondades inmensas que innumerables personas hicieron y hacen a la Iglesia por el bien de los demás y dando gloria a Dios. Verdaderos santos, muchos de ellos anónimos. También hay que tener en cuenta que al ser la Iglesia la institución de Dios para salvar almas, entonces Satanás le hará la guerra especialmente. Y en la guerra el objetivo principal es atacar a la cabeza, tomar la fortaleza, destruyendo todo lo que se interponga. Esto significa sacerdotes, templos, obispos, papa, Vaticano. Y por otro lado, toda persona que haga el mal y no se arrepienta, irá al infierno, sin importar que sea laico, cura, obispo o el papa. Pero ese juicio lo debemos dejar a Dios. Por tanto, cuando veamos el mal que las personas hacen dentro de la Iglesia, recemos por ellas,
y si es necesario denunciemos, pero teniendo en cuenta que la Iglesia no es la mala, sino que son esos pecados los que le hacen mal a la Iglesia, a la esposa de Cristo, a nuestra Madre. Y la esperanza de todo católico se debe fundar en el Apocalipsis bien explicado, en el mismo Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 675 al 677, donde dice que por el mal de muchos de sus miembros, la Iglesia morirá y parecerá que ha desaparecido, quedando un resto, un pequeño rebaño de católicos fieles dispersos por el mundo, pero Cristo la resucitará gloriosa junto con todos los verdaderos fieles de toda la historia. Como dijo Gilbert Chesterton, la Iglesia no es solo la asamblea de los santos, sino que también es el hospital de los pecadores. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Vossa face, Senhor, resplandeça sobre nós. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Bueno, vamos a comentar la palabra de Dios que vamos a escuchar este domingo en la Santa Misa. Se están tomando las lecturas del Evangelio en estos domingos del Evangelio según San Marcos. Por tanto, el texto que se tomará este domingo es consecutivo del domingo pasado. Va a tratar dos temas, en dos títulos que aparecen aquí en la Biblia del pueblo de Dios, ¿no? El tema del hombre rico y también el peligro de las riquezas como una consecuencia del evento que se describe. Es del capítulo 10, versículos del 17 al 30. Cuando Jesús se puso en camino, un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?» Jesús le dijo: «¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre». El hombre respondió: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud». Jesús lo miró con amor y le dijo: «Solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme». Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado,
porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios». Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: «Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios». Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: «Entonces, ¿quién podrá salvarse?». Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: «Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible». Pedro le dijo: «Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús respondió: «Les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos, por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos en medio de las persecuciones, y en el mundo futuro recibirá la vida eterna». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ponemos en contexto este diálogo, este encuentro de Jesús con este joven, con este hombre, se presume joven, ¿no? Rico. El contexto es la valoración que se tenía en ese tiempo de las riquezas, ¿no? Y que posiblemente sea la misma que hoy se tiene. Entre un rico y un pobre, ¿quién crees que está más bendecido? Posiblemente el rico. Entre un sano y un enfermo, ¿quién está más bendecido? Posiblemente el sano. Entre un perdido y un establecido, ¿quién estará más bendecido? El establecido, el que sabe dónde está. En cambio, el perdido pareciera que no está bendecido. ¿Quién es el hombre que ha sido bendecido? No vaya a ser que contestemos que es el rico, porque estaríamos poniendo allí nosotros el peso de la bendición en las cosas materiales, ¿no es cierto? Y esto es lo que pensaban los hombres de aquel tiempo, ¿no? La riqueza era signo de bendición, ¿no? El espacio donde se vive, la casa, la tierra, las riquezas, la forma de vestirse, todo eso era signo de bendición, ¿no? Hermosos vestidos, hermosas, todo eso, las joyas, los anillos. Dios me ha bendecido, me ha dado mucho. Y el pobre es un maldito. El pobre es un maldito. Para este tipo de pensamientos, el pobre es un maldecido por Dios. Y en este contexto está esta palabra que acabamos de leer. Jesús en un momento le dice: bueno, anda, vende todo. Has cumplido los mandamientos, está muy bien, pero hay que desprenderse de las cosas materiales. Vende todo y vení y seguime. Y este hombre se fue apenado, dice, porque poseía muchos bienes. No quiso seguir a Jesús, no lo pudo hacer. No sabemos en realidad dónde terminó. Posiblemente después de años o de un tiempo pudo hacer eso que Jesús le pidió, pero no lo sabemos, no está dicho aquí. Y a partir de este evento aparece esta charla entre Jesús y los discípulos. Jesús dice: qué difícil será para los ricos entrar. Claro, si no entran los pobres, porque son pobres, están maldecidos por Dios. Y tampoco entran los ricos porque tienen un apego o porque Jesús dice que no van a entrar o que va a ser difícil para ellos. Bueno, entonces, ¿quién podrá salvarse? No consideren la riqueza material como si fuese una bendición de por sí. Las riquezas son riquezas. Te pueden servir para bien como te pueden servir para mal. La salud te puede servir para bien, porque hay mucha gente mala que es muy sana y hay gente muy buena que se enferma. ¿Sí? La bondad no va pegada a la salud ni a la enfermedad, y la malicia tampoco va pegada a uno y a otro de por sí. ¿De qué manera vos valorás lo que tenés? ¿No es cierto? ¿Es eso lo que buscabas en la vida?
La felicidad no se puede comprar con dinero. ¿Necesitamos algo de dinero? Evidentemente es que sí, ¿no? Y muchas veces nuestras angustias del momento provienen por esta falta de dinero, falta de riqueza o falta de... No tenemos la tranquilidad, ¿no? Sí, está bien, momentos en estos tiempos están marcados por esta lacra de la mala distribución o de, bueno, porque no alcanza para todos, parece, ¿no? Sin embargo, hay que volver a repetir lo que Jesús dijo, ¿no es cierto? ¿De qué te servirá todo si al final pierdes tu vida? Entonces, en la riqueza puede haber un peligro. Ellas nos ciegan, nos dan una falsa seguridad. Las riquezas nos dan una falsa seguridad. Nos hacen creer que no necesitamos de nada ni de nadie, porque yo me lo compro, porque yo lo pago. Y cuando estés viejo, acostado en una cama, que o te lo pagás, ¿de qué manera? ¿No es cierto? Ya se termina la vida. Las riquezas captan el corazón y se transforman en un ídolo. El dinero se transforma en un ídolo fácilmente, ¿no? Y Jesús nos quiere curar de esa esclavitud, ¿no es cierto? No quiere decir que ser rico sea algo malo. No, ser rico es ser rico. Y ser pobre es ser pobre. No es ni malo ni bueno. Hay que ver. Mirado desde la eternidad, desde el cielo, las cosas son distintas. Y para nosotros que lo hemos dejado todo, le dice San Pedro, buscando ver cómo tú lo sabes que nosotros lo hemos dejado todo. Y Jesús dice una cosa maravillosa que a mí me llena el alma y que lo he podido comprobar, que aquel que haya dejado todo tendrá 10 veces más de aquello que ha dejado. En medio de las persecuciones y después la vida eterna, aquel que entrega por Dios, por Jesús, toda su vida, no va a quedar sin recompensa. Nosotros, los que hemos dejado todo, y por ahí nos sigue costando porque tenemos que seguir desapegándonos de muchas cosas, y hay cosas que a veces nos cuestan muchísimo, ¿no? Desapegarnos. Sin embargo, sabemos del consuelo de Dios, sabemos de cuánto Jesucristo alegra el corazón de aquel que ha dado todo, de aquel que ha entregado todo. En el caso de nosotros los sacerdotes, los consagrados, hemos hecho un acto de heroísmo, ¿no? No me da vergüenza decirlo, sería una falsa humildad decir, no, hemos hecho un acto grande, hemos entregado nuestra vida entera. No somos fieles absolutamente, ¿no? De una manera como Dios lo quiere, pero hemos entregado mucho. Bueno, ¿qué nos tocará a nosotros? En medio de las persecuciones, lo sé, yo tengo 100 o 1000 veces más de aquello que he entregado. Así que le agradecemos al Señor su generosidad y le pedimos también que nos conceda la libertad, ¿no? La libertad de corazón, que nada material nos robe el corazón que es solo de Dios y de los buenos amores. Vossa face, Señor, resplandeza sobre nosotros. Bueno, quiero bendecirlos a ustedes y a sus familias. Hay mucha gente que se ha presentado y dice, Padre, yo lo veo en el programa. Bueno, bien, y tengo esto de que no los conozco a todos los que les llega por ahí, por televisión o por YouTube, pero de verdad les mando mi bendición, aún sin conocerlos, les mando mi bendición, que es Dios mismo que bendice por medio de mi corazón, de mi mano. Así que gracias por estar ahí y les doy la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Descienda sobre ustedes la bendición de Dios omnipotente, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos encontramos en la próxima. Dios los bendiga. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor,
yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doble. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo